acá en este bloque de Tripulantes de la Mañana. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien, excelente. excelente. ¿Nos estás escuchando bien? Sí, perfecto. Igualmente Perfecto. para este lado, gracias. Lo primero, agradecerte por esta comunicación y tener la posibilidad de poder conversar con vos sobre lo que está sucediendo en el pueblo vecino de Bolivia. Y bueno, darte paso a que nos puedas comentar y tenemos también un video para compartir, así que en el orden que vos lo dispongas los vamos preparando. Bueno, dale, es una situación muy delicada la que está viviendo Bolivia en este momento, con una movilización muy, pero muy profunda. En este momento, la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales se está concentrando en una región del Alto con una movilización masiva. Ayer hubo movilizaciones en contra de los bloqueos, así que digamos que la situación es delicada. Pero sí, los invito a escuchar a esta señora con la que hablé. Yo trabajo para France 24, estoy aquí como enviado especial. Y los invito a escuchar a esta señora con la que pude conversar. No todo esto que vamos a escuchar ahora salió en un informe que hice, entonces me parece que está bueno que lo podamos escuchar y que podamos reflexionar porque da cuenta un poco de la situación que se está viviendo en este momento. Este gobierno ha entrado gracias a las indígenas 9 departamentos que ha votado por él. Ahora este gobierno está gobernando al revés, a los terratenientes, a los capitalistas, a los empresarios grandes, está gobernando a perdonazos, perdona sus deudas, perdona impuestazos. A los pobres agriculturas, a los pobres vendedores que hagan más, gobierna a decretazo. Los decretazos nos quiere quitar nuestro territorio. Decretazo nos quiere hacer pagar nuestra chacra que hacemos papa. Ahora, decretazo, impuestos, luz, agua, a todo. ¿Cree que no nos duele? ¿Qué privilegio hay entre pobre? Somos iguales, igual debía gobernar, tanto como para clase alta, clase baja. Pero este gobierno ha equivocado gobernar, puro a la clase alta gobernar. Ahora la Santa Cruz, ¿cómo en este momento a la gente pobre está afectando? Pollo, ¿cuánto está trayendo? 140. Los capitalistas están enriqueciendo más con gente pobre. La gente pobre no tiene para una cebolla para comprar, ni para una ropa de papa. Los capitalistas están gobernando aviones. Bueno, ha llegado donaciones de diferentes países. Un poco el escenario. No hay gente pobre. Esto es centro de Ciudad de La Paz, Avenida Camacho, que es como la zona financiera de la ciudad, llena de bancos, de casas de cambio. Fue a hacer un informe sobre el estado de excepción, que todavía no está decretado, pero que ya está reglamentado como para que cuando quiera el presidente decrete valga la redundancia, el decreto supremo y después reciba la aprobación del Pleno del Parlamento. Y entonces, bueno, fui a preguntarle a la gente y, claro, en general en esa zona había como un apoyo mayoritario a este estado de excepción. Pero de repente apareció una señora que empezó a acusar a uno de las personas con las que estaba hablando y le empezó a decir que estaba mintiendo. Entonces le dije, bueno, señora, quédese, porque en general me costaba encontrar voces como en contra del estado de excepción, fundamentalmente por el lugar donde estaba ubicado. Entonces, bueno, nada, le dije, quédese, usted también puede hablar. Habló la señora, y bueno, ustedes pueden fijarse lo que dice, ¿no? Que dice que ellos apoyaron a Rodrigo Paz, en realidad a su fórmula vicepresidencial, a Edman Lara, y que los traicionó, ¿sí? Que es un presidente que les dijo que iba a gobernar para ellos y que está gobernando a puro decretazo para los ricos, para los sectores más concentrados. Y un poco eso es lo que está en disputa, porque lo que vengo contando es que es un conflicto que empezó por algunas cuestiones reivindicativas o en contra de algunas medidas del presidente, pero que se tornó tremendamente político porque es un sector que dice, el sector indígena campesino, que se ve mayoría y que dice, nosotros ya nunca más queremos que gobiernen sin tenernos en cuenta en las definiciones que tienen que ver con los asuntos públicos. Y por eso le piden la renuncia. Claro. Con respecto a eso que estabas diciendo recién, o sea, ya se llegó a un punto donde no es que el presidente puede cambiar o puede retrotraer alguna medida política, sino que estos movimientos le están pidiendo la renuncia. Y contanos vos cómo se llegó a este estado de excepción o a que se esté a punto de decretar, porque precisamente
hubo enfrentamientos y estos cortes entre manifestantes y la policía no pudo garantizar la reapertura de las rutas, ¿no es cierto?, el fin de los bloqueos. Por eso vemos que el presidente escala y quiere llamar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Sí, está dudoso en algún sentido el presidente, porque esta es una interpretación muy personal, pero me parece que hay algo de él mismo de no querer pertenecer a la larga o corta lista de presidentes que fueron protagonistas u ordenaron masacres y que terminaron presos o perseguidos por la justicia o exiliados. Él no se quiere ver en ese lugar, pero al mismo tiempo se apoya en los sectores más concentrados de la sociedad, en los sectores más concentrados de la economía, la élite de Bolivia, que le pide que saque el ejército a las calles. Efectivamente, como decís vos, hay una resistencia muy, pero muy fuerte, pero fuertísima. Este hecho ocurrió en San Julián, que es un municipio que está entre medio de Santa Cruz y el estado de Pando, el departamento de Pando, y claro, no lo intentaron desalojar, fueron incluso con civiles, actores paraestatales de la Unión Juvenil Crucenista, y bueno, hubo balas de plomo de los dos lados, ¿sí? De hecho, 7 policías heridos con balas de plomo, uno de ellos en la cabeza en terapia intensiva. Y hay una duda sobre cómo va a ser para darle una salida a este conflicto, porque el pedido ya no es que retrotraigan alguna medida, o sea, directamente que renuncie. A no ser que tenga, esto ya es una interpretación mía, a no ser que tenga la muñeca para incorporarlos en el gobierno, o sea, darles como una señal muy fuerte que diga, bueno, de ahora en más, las decisiones políticas las vamos a tomar con ustedes, no solamente con esta élite, que además es la que votó en contra de él, de Rodrigo Paz. El otro candidato en el balotaje era Tuto Quiroga, que es un histórico representante de los sectores dominantes de Bolivia, y bueno, hoy está gobernando con él. Entonces, mira, la lista de medidas que retrotrajo Rodrigo Paz no es menor. Primero sacó un decreto para, entre comillas, favorecer las inversiones extranjeras en litio, en petróleo, en minería en general, eliminando 2 elementos fundamentales de las leyes vigentes. Uno es la consulta parlamentaria y el otro es la consulta popular. Fíjense ustedes, ¿no? Claro, rápidamente salió la movilización y rápidamente los funcionarios de Rodrigo Paz fueron a negociar con la COP al alto y derogaron ese decreto. Después vino uno vinculado a los temas agrarios, que favorece la concentración de la tierra y el agronegocio y que los campesinos salieron a enfrentar. Ese decreto también lo derogó. También decretó un aumento de sueldo, no para los estatales, los maestros, la policía y los médicos no están hoy beneficiados por ese aumento en un contexto de alta inflación, pero de todas maneras, digamos que buena parte de las medidas que eran muy cuestionables o que cuestionaban mucho de Rodrigo Paz fueron derogadas. Y sin embargo la movilización sigue, porque ahí vemos que el conflicto es mucho más profundo, es un conflicto político, ¿sí? De un sector histórico que dice desde que se fundó este país hasta 2006 siempre nos gobernaron blancos. A partir de ese momento uno de los nuestros empezó a gobernar y nosotros no queremos volver nunca más a esa situación. Queremos seguir siendo siempre parte de la definición de las políticas de gobierno. Con respecto a esto último que estabas diciendo, precisamente te quería preguntar sobre la posición política de Evo en esta parte del conflicto. ¿Cuál es la opinión de Evo y cómo parte del movimiento que él todavía sigue conduciendo está actuando en este momento? Bueno, es interesante porque hay un momento en el movimiento popular que llegó al gobierno, que fue mayoría, que ganó elecciones, muy delicado, que hoy se está reunificando en la lucha social, pero que, claro, se dividió muy fuerte el año pasado y que no encuentra un liderazgo claro. ¿Cuál es el rol de Evo Morales en todo esto? ¿Y por qué digo que es interesante? Porque básicamente Rodrigo Paz dice que todo esto es obra del narcoterrorismo alineado en Evo Morales,
que es el que financia estos cortes, que les paga a las personas que están llevando adelante los bloqueos y que en cualquier momento, que tiene los días contados, en cualquier momento lo va a capturar, lo va a detener. Y la realidad es que Evo Morales tiene un peso en el Chapare, en Cochabamba, ¿sí? en el trópico de Cochabamba, donde hay una buena cantidad de cortes. Hoy hay alrededor de 92 bloqueos en toda Bolivia y la mayoría de ellos se dan justamente en Cochabamba, donde además el gobernador es un hombre de Evo Morales. Pero lo cierto es que Evo Morales no conduce ni la COP, ni la Federación de Juntas Vecinales, ni la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, que son los principales protagonistas de este conflicto. Es una parte, Evo Morales apoya este conflicto, pero no es el que manda y el que dirige, ¿sí? Y en ese fragor, en esa protesta, se va gestando una nueva unidad, ¿sí? Que se había dividido fuerte y que ahora tendrá que definir si hay un nuevo liderazgo, si se arma una nueva fuerza política. Recordemos que el MAS implosionó, ¿sí? Estalló en 1000 pedazos en la última elección, se dividió en 3, entre la posición del expresidente, que se quedó con la sigla del MAS, Luis Arce Catacora, Andrónico Rodríguez, que se presentó y sacó un 8%, y Evo Morales, que no lo dejaron presentarse y que llamó al voto nulo, que fue alrededor del 20%. Si sumás todo eso, por lo menos hubiera entrado en el balotaje, ¿sí? No sé si hubiera ganado, pero hubiera entrado en el balotaje. Es decir, que la propia división del movimiento popular hace que hoy también Bolivia esté en esta situación. ¿Qué puede pasar de cara al futuro? No lo sabemos. Okay. No es absurdo pensar en una renuncia de Rodrigo Paz. Piensen que fuerte la definición. Ganó hace 6 meses las elecciones del tipo. Martín, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta? Porque en la medida que ibas describiendo la situación, cómo llega el nuevo presidente, describías que llega con la mayoría del apoyo de quienes hoy también están en su contra, pero que tampoco contaba con el apoyo para quienes hoy está gobernando. ¿Hay algún tipo de análisis que se haga dentro de Bolivia respecto a cómo es que se da esta traición o por qué serían los fundamentos que haya llevado a que incluso hoy esté representando a quienes no lo apoyaban en su momento? Bueno, es interesante porque, el sector popular apoya a Edman Lara, ¿sí? El vicepresidente, que es un personaje muy, muy llamativo, un ex policía que se fue denunciando corrupción, un TikToker que se convirtió en vendedor ambulante. Vendedor ambulante en Bolivia es como un personaje muy común, muy popular. Bien. Y ya antes de asumir como vicepresidente se declaró opositor, ¿sí? Entonces, y bueno, también hay un hecho que es que al movimiento popular no le quedaba mucha más opción en ese balotaje, porque enfrente estaba Tuto Quiroga, que ese sí es el representante clásico de Sánchez de Lozada, digamos, de Yanine Áñez, de los sectores que fueron protagonistas de masacres tremendas y que son fieles representantes del sector blanco más concentrado de la economía y de la sociedad boliviana. ¿Qué pasó con Rodrigo Paz? Era una incógnita. A ver, Rodrigo Paz era un ignoto que no estaba en los planes, que no estaba en el radar de ninguna consultora, de ninguna encuesta, nadie lo daba entrando al balotaje, y en el balotaje todas las encuestas lo daban como perdedor. Finalmente gana con este apoyo, claro, de los sectores que no alcanzan a ser registrados por las consultoras porque son zonas campesinas, bien alejadas, a donde no llegan las encuestas. Era una incógnita y la decisión que toma él, según varios analistas con los que estuve conversando, es apoyarse fundamentalmente en el sector de Samuel Doria Medina, que era otro de los candidatos, también empresario e histórico, que fue funcionario en estos gobiernos. Se apoya, ese es el sector que le presta los principales ministros, porque él no tenía, ¿no? Eso es un dirigente político que no tenía una fuerza propia consolidada, llevaba un sello prestado, tenía el apoyo de Edman Lara, que se le va. Entonces, bueno, el tipo se apoya fundamentalmente en Samuel Doria Medina y en los... Vos lo ves y es como si hubiera dos Bolivias, ¿no? Y como si estuvieran en dos planetas totalmente distintos, como que uno no puede conectar con otro. Bueno,
el planeta del presidente, ¿sí? de Rodrigo Paz Pereira, es el planeta de la elite. ¿Sí? El grupo O sea, concentrado. solo hablan entre ellos. Y además, un dato no menor, no sé cómo es exactamente que llega, pero alguien conocido para nosotros, Fernando Cerimedo, ex director de La Derecha Diario, una persona con pedido de captura en Brasil por acusado de haber participado del intento de golpe contra Lula, hoy está instalado acá, recontra instalado acá, es el principal asesor de comunicación de Rodrigo Paz. Y bueno, o sea, también es alguien que se ha alineado en ese sentido, pero fíjate vos que es una narrativa muy distinta a la que tenía en campaña electoral, cuando él habló de un capitalismo para todos, de la apertura del país, de recuperar la confianza, las inversiones, los mercados, lo que dicen un poco todos los sectores neoliberales, pero al mismo tiempo decía, bueno, tomar en cuenta lo bueno que hizo que se hizo durante los gobiernos del MAS, ¿no? De inclusión, el famoso milagro económico, bueno, de eso no hizo nada. Ese concepto de capitalismo para todos está en el olvido. Es como el macrismo que dijo que no íbamos a cambiar nada de lo que se hizo bien y terminó siendo lo que fue. Exacto. Martín. Sí, por eso. Acá para mí pone en discusión algo interesante sobre las democracias que tenemos. Porque claro, acusan a los sectores movilizados de ser antidemocráticos. ¿Cómo vas a querer voltear a un presidente cuando hace 6 meses que asumió? Hay que respetar la democracia. Incluso hay un comunicado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, no cualquiera, el de Defensa, y del secretario de Defensa, no, de Guerra, porque le cambiaron el nombre, Pete Hegseth, que dicen, vamos a hacer lo que sea necesario para defender la democracia en Bolivia, ¿no? Entre comillas. Pero hay una pregunta sobre esto. ¿Es democracia cuando alguien gana con una promesa y después hace exactamente lo contrario? ¿Hasta qué punto eso es justo? ¿No? ¿Hay también en ese sentido un proceso democrático? No sé. Me parece que este conflicto te reaviva esa pregunta. Exactamente. Hay que rever los conceptos de democracia. Martín, queremos agradecerte por esta comunicación, por los detalles en tu explicación y pudiendo darle un escenario a la audiencia de lo que está pasando. Es muy llamativo como vos expresaste cómo se dio el posterior, ¿no? A la victoria de quién es hoy el presidente y cómo se fue acomodando hacia el lado de los sectores concentrados del poder. Esperamos poder comunicarnos con vos en el futuro y poder seguir manteniendo este contacto para poderte seguir teniendo de cerca la información de lo que pasa en la región, que impacta directamente también en lo que es la Argentina, así que agradecerte por esta comunicación y bueno, esperamos que tengas buenos días. Chicos, un abrazo grande, agradecido a ustedes, a disposición para lo que necesiten, cuando sea también, y un abrazo grande para toda la docencia fueguina y para todo el pueblo fueguino. Muchísimas Fuerte gracias. abrazo, Martín. Gracias. Martín Bustamante en Tripulantes en la Mañana con lo que es el escenario